Cristi, estoy con Rafa Velasca. Buenos días, Rafa. Hola, buenos días, José. Rafa, ¿qué pasa con la guerra? Pues mira, lo estábamos hablando ahora aquí entre unos amigos, o sea, esto vuelve a ser la gran mentira de siempre, ¿no? Ante un fenómeno muy doloroso y muy duro como es lo que pasó en Beirut o lo que pasó en París, digo lo de Beirut porque se suele olvidar lo que es ese fenómeno de terror que generan estos grupos del radicalismo islámico que generó Occidente en su momento, que también es bueno recordar, pues se nos responde con un esquema de buenos y malos, de intentar llevarnos de nuevo a una guerra, que es una guerra simplemente entre los que se quieren repartir el petróleo y los que se quieren repartir esos terrenos entre sí, la vieja guerra entre Rusia, Francia, Estados Unidos, Israel, que se olvida de que juega un papel muy importante en este conflicto, y como no, Arabia Saudí, de la que seguimos vendiendo armas, seguimos apoyando y no solventamos el problema, ¿no? Pero estamos en guerra, estamos en la OTAN, estamos en guerra. Sí, bueno, eso ¿no? parece, ¿no? Eso parece, independientemente de después ya uno ya no entiende nada, porque, o sí lo entiende, ¿no? Por ejemplo, en la OTAN está Turquía, y Turquía ataca un avión del aliado de Francia, ¿no? Y lo derriba y no pasa nada. O sea, cada uno tiene ahí a sus grupos islámicos a los cuales apoya, o sea, y es una guerra que se da en ese escenario, pero que la dirigen otros dirigentes y otros países desde otros lugares. El problema es que los muertos los ponemos siempre los pobres allí y los pobres aquí que mueren en París o que murieron en el 11M, o la gente totalmente inocente, mientras que los que mandan y cortan el bacalao se siguen reuniendo o siguen viviendo opíparamente, ¿no? Esto, cuando pasó aquí ahora mismo lo de Francia, claro, son nuestros vecinos, lo sentimos de una forma, pero es que están ocurriendo, que es que las muertes sirias, las muertes palestinas, todas esas muertes no cuentan. Claro, no, parece que no, o sea, parece como que si fueran hechos aislados lo que pasó en Francia y no respondiesen a una dinámica que se ha ido generando en todo Oriente Medio desde hace más de un siglo, o sea, porque todo esto viene desde que las potencias europeas se repartieron lo que es Oriente Medio de forma totalmente artificial y sin contar con los pueblos de allí. Más si a eso añadimos que en el año 48 dieron carta de naturaleza al Estado de Israel, que es un Estado invasor, porque hace mucha gracia que se diga que bueno, que esta gente del califato quiere volver a ocupar al Andalus y no sé qué, que es un absurdo total, pero parece que es algo muy normal que después de 1900 años alguien pueda reclamarse como el pueblo elegido para volver a Israel y echar a los palestinos de allí. Todo viene de esos polvos que traen estos lodos, ¿no? Y parece ser sí que, como tú dices, que no duelen igual unos muertos que otros, ¿no? O sea, los de París, que nos duelen a todo el mundo, pues pero parece ser que hay cierta gente que no le duelen lo mismo los de Beirut. Y insisto en los de Beirut porque el jueves, antes del viernes fatídico de Francia, hubo un atentado de similares características en Beirut y nadie dijo nada, la prensa no sacó nada, no hubo televisiones todo el día echando, no hubo radios radiando todo el día lo que pasaba. Parece ser que somos, como los blanquitos, somos un poco superiores a los demás, que es un poco lo que trasciende, ¿no?, en todo este tema también. Oye, Rafa, pero luego, ¿qué nos pasa ahora? Que ya le dieron casa y coche a todos los refugiados, porque no se oye hablar más de ellos, ¿no? No, pues probablemente no, que evidentemente no. O sea, yo no conozco a nadie que tenga casa y coche por ahí. Supongo que hay gente que se está muriendo en los campos de refugiados que se están haciendo a las entradas de... Bueno, están las imágenes ahí, ¿no? Las entradas de Europa, que han entrado por Grecia, que han entrado por Italia, que intentan llegar a Austria, a Alemania, porque claro, lógicamente intentan huir de la guerra, que precisamente han generado este tipo de políticas que antes decía. Y entonces probablemente se está intentando vender una moto de que vienen aquí privilegiados y que nos quitan el trabajo y todo eso, porque eso le interesa a alguien, ¿no? Porque le interesa que siga habiendo conflicto entre la gente por la religión, por la raza y demás, y que nos olvidemos que el conflicto es con los que mandan, con los que tienen el dinero, que son los que sacan algún beneficio de todo esto. Es que estos refugiados, meterlos entre nosotros, los de la clase española, los de la clase media, parece que no pega mucho, ¿no, Rafa? Es que parece
que no pega, salvo cuando viene el rey Fahd o venía a Marbella y entonces cierra el Supercore o el Hipercore de Marbella 3 días para comprarse joyas. Esos deben ser no islamistas, esos deben ser gente como nosotros, ¿no? O cuando pasan ese tipo de cosas, o cuando el rey se financiaba para su proyecto para establecer la monarquía en España del dinero que venía de Arabia Saudí, o cuando dice que es su hermano el rey de Marruecos, ¿no? Al cual cedimos vergonzosamente el Sáhara. Es toda una hipocresía, vamos, realmente es toda una hipocresía. Decía un primo de mi madre que vale más oler a mierda que oler a pobre, y eso es una realidad como un templo, ¿no? Porque hay gente que huele mucha mierda y se le respeta mucho y se le da mucho bombo, mucho platillo, pero como huelas a pobre, da igual que seas honrado, que buena gente, que te van a intentar marginar o te van a intentar expulsar de la sociedad. Nosotros tenemos suerte, porque los españoles, según dicen, somos todos de clase media, alta. Sí. Claro, sí. Ahora que nos damos cuenta que somos obreros y que el capitalismo sigue mandando a los obreros al paro cuando tiene sus crisis, y que seguimos siendo carne de cañón para la explotación que genera su riqueza, nos damos cuenta de que eso de la clase media fue un mito para endeudarnos, porque el obrero vivía, trabajaba y no sé qué, pero el obrero quiso convertirse en clase media, se endeudó para comprar el coche, el piso, el apartamento, y entonces quedó ya atado con unas cadenas más fuertes que las que ataba la esclavitud, si me permites un poco la parodia, ¿no? Claro, además vota derecha. Sí, claro, ¿no? Si no los obreros no votasen a la derecha no gobernaría, son menos. O sea, los que pueden estar interesados con las políticas de derecha son menos. Pero bueno, veremos en el futuro cómo se va dando las realidades. Hay un giro a la izquierda que empezó en Grecia, que continuó en Portugal, esperemos que continúe en España a partir del 20 de diciembre, pero bueno, desgraciadamente los obreros seguimos sin ver al enemigo, ¿no? Algunos lo tenemos muy claro, pero bueno, otros no tanto. ¿Te queda algo por decirme, Rafa? Pues nada, ¿no? Aquí habrá que volver como estuvimos cuando la guerra de Afganistán, cuando estuvimos con la guerra de Yugoslavia, estuvimos con la guerra de Irak, porque son todas la misma guerra, la guerra de los poderosos contra los pobres. Gracias. Venga, gracias, José.